Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva sesión del curso. Te saluda tu docente Juan Nicaragua Aguilera. En esta ocasión vamos a estudiar el equilibrio rotacional. Antes de estudiar la condición de equilibrio rotacional, es importante que recordemos el concepto de momento de torsión resultante. Este ocurre cuando hay varias fuerzas que carecen de una línea de acción común. Entonces estas fuerzas producen una resultante del momento de torsión, además de una resultante en la fuerza traslacional. Cuando todas las fuerzas aplicadas actúan en el mismo plano, el momento de torsión es la suma algebraica de los momentos de torsión positivo y negativo debido a cada fuerza. Es decir, tenemos que el momento de torsión resultante no es otra cosa más que la suma algebraica de todos los momentos de torsión. Esto justamente conlleva a plantear la condición de equilibrio rotacional, el cual establece que si el torque resultante o momento de torsión resultante que actúa sobre un objeto es cero, entonces el objeto estará en equilibrio rotacional, es decir, no va a estar en reposo o va a rotar a velocidad angular constante. En esta figura tenemos aquí una representación de un objeto rígido que tiene como punto de apoyo, como eje de rotación, el punto O. Manifestamos dos fuerzas, F1 dirigida hacia abajo y F2 dirigida hacia arriba, las cuales a su vez producen momentos de torsión. Podemos ver aquí que si solamente estuviera la fuerza 1, el objeto tendría que girar en esa dirección en un avance a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, consideramos ese torque como negativo, mientras que el otro torque lo consideramos positivo porque la rotación que produce la fuerza 2 es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Visto en esto, pues podemos establecer la ecuación que nos describe el equilibrio rotacional, o también conocido como condición de equilibrio rotacional. La sumatoria de los momentos de torsión resultante igual a 0. Esto pues nos conlleva a afirmar que si la fuerza tiende a rotar el objeto en sentido antihorario, el torque es positivo, mientras que si la fuerza tiende a rotar el objeto en sentido horario, el torque es negativo. Entonces, recapitulando, pues este es la condición de equilibrio rotacional, o sea, cuando el torque resultante es igual a 0. Visto esto, procedamos a hacer un sencillo ejemplo donde vamos a manifestar las condiciones de equilibrio que hemos estudiado hasta el momento. El ejemplo nos dice lo siguiente: pesas de 100, 200 y 500 newton se colocan sobre una tabla ligera que descansa en dos soportes, como podemos ver en la figura. Nos preguntan cuáles son las fuerzas que ejercen los soportes. Entonces tenemos tres fuerzas de 100, 200 y 500 newton separados a las distancias que en la figura podemos ver, y vemos que justamente hay dos soportes y cada soporte ofrece una fuerza de reacción, la cual es justamente lo que nos pide calcular el enunciado. Entonces, como solución tenemos que los datos están expuestos en la figura, y para la ecuación de sustitución es importante que tengamos en cuenta el diagrama de cuerpo libre correspondiente, el cual aquí lo podemos ver. Ahora vemos que incluimos la fuerza A y la fuerza B como las fuerzas de reacción de los soportes. Tenemos entonces el primer soporte como soporte A y produce una fuerza hacia arriba, una fuerza ascendente, o sea, esta fuerza de reacción. De igual manera, en el punto B aparece esta fuerza de reacción dirigida hacia arriba. Esto nos permite plantear la condición de equilibrio rotacional, y vamos a establecer como punto de rotación el punto de aplicación de este soporte, o sea, donde se aplica esta fuerza. ¿Por qué? Porque estamos aplicando esta condición de equilibrio en un punto donde eh, el efecto rotacional de la fuerza se anula, puesto que la distancia entre el eje de rotación, es decir, este punto, y la fuerza B
esa distancia es 0 porque están ubicadas en la misma posición. Por lo tanto, no va a producir rotación. Entonces, aquí podemos verlo de una mejor manera, las direcciones de los torques. Entonces, llamamos al torque producido por la fuerza de 100 newton como torque 1 y es positivo porque es en contra de las manecillas del reloj. Tenemos ahí el torque que produce la fuerza de reacción A, lo consideramos negativo porque está dirigido en sentido del avance de las manecillas del reloj. Tenemos también el torque producido por la fuerza de 200 newton, que al igual que el primer torque está dirigido en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto también es positivo. Y por último también la fuerza de 500 newton, que produce un torque positivo porque tendría que hacer girar al objeto en sentido contrario a las manecillas del reloj. Muy bien, teniendo entonces estos signos, es posible establecer la ecuación del equilibrio rotacional para este problema. Siempre vamos a tener en mente el diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, podemos establecer entonces torque 1 menos torque 2. Recuerden que el torque 2 era negativo, más torque 3 más torque 4 igual a 0. Entonces, sustituyendo con las definiciones, recordemos la definición del torque, es la fuerza por la distancia perpendicular a esta fuerza. En este caso podemos ver que las distancias siempre serán perpendiculares a la fuerza. Por lo tanto, multiplicamos 100 newton por toda la distancia que hay entre el punto de aplicación y el eje de rotación. Recuerden que el eje de rotación es el punto B y entonces podemos ver que la distancia total donde está aplicada esta fuerza 100 newton es igual a 2 metros más 3 metros más 5 metros, o sea, igual a 10 metros, perdón. Igual a 10 metros, que es lo que tenemos acá. Luego analizamos la distancia que corresponde a la fuerza A. Delimitamos aquí el interrogante, que es la fuerza A, y podemos ver que la distancia de separación entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza es de 8 metros. De igual, aquí tenemos una fuerza de 200 newton separados 5 metros. Y por último tenemos una fuerza de 500 newton separada 2 metros. Todo esto igual a 0 para que se mantenga el equilibrio. Entonces vamos a multiplicar, a sumar y despejar A. Entonces multiplicando 100 por 10 es 1000 menos 8 metros por A. 200 por 5 es 1000 más 500 por 2 es 1000. Entonces sumamos todo esto, 1000 más 1000 más 1000 es 3000 newton por metro menos 8 metros por A igual a 0. Despejando A, en este caso tendríamos entonces 3000 newton por metro entre 8 metros, o sea, A igual a 375 newton. De igual manera, establecemos para calcular la fuerza del soporte B aplicando la condición de equilibrio traslacional. Es decir, las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Por lo tanto, por eso tenemos menos 100 newton porque va dirigido hacia abajo. Entonces la fuerza es negativa, más A dirigida hacia arriba, menos 200 newton dirigida hacia abajo, menos 500 newton dirigido hacia abajo. Y la fuerza de reacción B del soporte está dirigida hacia arriba, por lo tanto es positiva. Todo esto sumado es 0. Entonces procedemos a sumar o restar según sea el caso. Y tenemos entonces menos 100, menos 200, menos 500 viene a ser equivalente a menos 1000 newton. Ahora sustituimos lo que vale la fuerza A. Recordemos que la fuerza A en la diapositiva anterior era igual a 375 newtons. Esto sumado con la fuerza B nos va a dar igual a 0. Entonces tenemos una ecuación de una única interrogante, la cual es la fuerza B, y procedemos entonces a calcularla despejando justamente esta fuerza B. Entonces este 1000 negativo pasa al otro lado positivo, y de igual manera el 375
positivo pasa al otro lado a ser negativo. Por eso tenemos aquí 1000 newton menos 375 newton. Por lo tanto, la fuerza en el soporte B va a ser igual a 625 newton. Y ahí pues ya tenemos solución al problema. Y podemos expresar que la fuerza A es igual a 375 newton, mientras que la fuerza B es igual a 625 newtons. Bien, esto es todo por esta ocasión, agradeciendo tu valiosa atención y invitándote siempre a que me escribas toda duda, comentario o sugerencia al WhatsApp o acá abajo en los comentarios del video. Deseo éxito en tu tarea. Hasta la próxima.